Señores, de retorno con Despierta RD y hoy es viernes y hay que terminar un poco relax, un poco descansado, un poco relajado y educados, sobre todo. Gracias a Dios, hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Cruzeta, que es ginecóloga, y hablaremos de diversos temas. Hablaremos de su área, que es la que ella conoce bien, hablaremos de tabúes que tiene mucha gente, embarazo en adolescentes y otros temas sobre la sexualidad humana de manera correcta y con educación. Estoy del lado de dos damas bellas y hermosas, gracias a Dios. Doctora, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me encantan los temas de hoy, de verdad que sí. De entrada quisiéramos aprovechar, doctora, porque estamos en medio de una pandemia y el temor de muchas mujeres que están en proceso de gestación, en cualquier etapa, 1 mes, 2 meses, 3 meses de embarazo, o tal vez ya en la etapa final, 8 o los 9 meses casi de embarazo, el COVID-19. Hay muchas que incluso han dejado de asistir a las consultas porque dicen, no, es que yo no me quiero contagiar, yo no sé qué hacer. ¿Qué realmente debe hacer una mujer embarazada en medio de esta pandemia? ¿Es correcto que saltes una que otra consulta ginecológica o ginecobstétrica por el miedo a la pandemia? Ay, no, no, jamás, No. jamás. Lo ideal es que tenemos que categorizar qué tipo de embarazo estás cursando en el momento. Tenemos pacientes que tenemos que individualizar, aquellas pacientes que tienen un embarazo de alto riesgo, jamás, pero jamás, pueden saltar sus citas con sus ginecólogos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? ¿En qué nos hemos abierto un poquito más las puertas? En las consultas virtuales, en los chats, en las consultas vía Zoom, para poder identificar ese tipo de pacientes. Si eres una paciente que no tiene un alto riesgo, tu ginecólogo te dirá cada qué tiempo vas a ir, te van a chequear tu barriguita, tu bebecito, pero en dado caso seas una paciente de alto riesgo con algún tipo de enfermedad antes del embarazo, hipertensión, diabetes, que sufras del tiroide, cualquier patología, entonces tus chequeos van a ser un poquito más recurrentes. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos tratando de poner solamente una paciente cada hora, espaciar el tiempo entre una paciente y otra, para disminuir un poco la ansiedad que la paciente tiene al estar junto con otras personas en una misma sala de espera. Doctora, a propósito de eso, hay muchos, en ese sentido decirlo, tabúes durante el embarazo, y muchas preguntas. Un ejemplo, hablemos como nosotros los hombres del sexo durante el embarazo. Muchas eh, errores, muchas interrogantes sobre eso. ¿Debe una mujer practicar su sexo si tiene algún deseo en ese momento, en esa etapa de la vida? Claro que sí, todas las mujeres en cualquier etapa de su vida pueden tener relaciones sexuales. Ahora bien, tenemos que, como dije anteriormente, individualizar cada caso. Si tenemos una paciente que tiene algún tipo de problema con algún tipo de amenaza, parto pretérmino, que esté sangrando durante el embarazo, que existen los casos, Ok. algún tipo de dolor, pues entonces nosotros proscribimos durante un tiempo el tener relaciones sexuales, pero en aquellas pacientes que no tienen ningún tipo de contraindicación, que su embarazo es normal, que hacen ejercicio, que se alimentan adecuadamente, pueden tener relaciones sexuales en cualquier etapa del embarazo sin ningún tipo de miedo. Tengo un tabú muy frecuente y es que los Sí, padres piensan que le van a hacer daño al momento de tener sí, relaciones. sí, es cierto. No, mi gente, no llega hasta allá. Tenemos muchas barreras antes de llegar a donde está el bebé. Y el principal es el cuello cervical, que es de donde normalmente tomamos el papá Nicolau que todos conocemos. Eso no pasa de ahí. Además, eso es una intimidad más que tenemos como pareja. Es algo que nos acerca más porque el padre se involucra en ese proceso de ese embarazo con esa madre que está pasando por muchas cosas en ese momento y que ustedes como hombre no lo saben. ¿Oyeron, Dicen, muchachones? dicen incluso que que es beneficioso. Es así, Relaja. al final del embarazo nosotros le decimos a nuestra paciente, un cariñito más con tu esposo, que eso nos va a ayudar a la labor de ¿Oyeron, muchachones? parto. Un Sí, cariñito más al final del embarazo, ¿eh? sí, eso va a ayudar a que esas sustancias que tiene el semen cuando hace la eyaculación, eso ayuda a que el cuello de la matriz o el cervix entonces se resplandezca un poquito más y eso ayude a que el cuello dilate y que puedas parir un poquito mejor. ¿Oyeron, Eso está muchachones? estudiado, ¿eh? No soy Ah, yo que lo digo, está ustedes estudiado. ven, ayuden a sus muchachas, embarazadas. Doctora, a propósito de eso, eh,
yo me he dado cuenta que, bueno, estudios aquí han demostrado, fuera de eso, que en República Dominicana hay muchas cesáreas. Y creo que el año pasado, si mi mente no me traiciona, creo que la Sociedad de Ginecología alertaba sobre la gran cantidad de cesáreas en vez de embarazos naturales. En otros países vemos que es todo lo contrario, más embarazos naturales que cesáreas. ¿Por qué tantas cesáreas en la República Dominicana en vez de inducir el parto natural? Esos son uno de los indicadores que estamos tratando de disminuir en nuestro país. Ese es uno de los principales, aparte del embarazo en adolescentes. Exacto. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros, como todos sabemos, somos un país subdesarrollado, que a nivel de salud pública de nuestros hospitales tenemos muchas precariedades, pero que estamos trabajando en ello. Este año, a pesar de que hemos tenido un aumento en el número de embarazos por la cuarentena, hemos tenido también un aumento en los partos vía vaginal, que son los partos naturales, como tú les estabas diciendo, porque estamos tratando de mejorar esa parte. Sí inducimos la labor de parto, quiero que se sepa. Lo que pasa es que no tenemos a veces los medios para poder seguir adecuadamente una labor de parto. Aunque ustedes no lo crean, antes las pacientes supuestamente parían solas, sin ningún tipo de complicación, pero ya se sabe que existen muchas cosas que suceden durante la labor de parto, que si no tenemos un monitor, si no tenemos una vigilancia estricta totalmente de esa paciente, no lo vamos a ver al mismo tiempo y podemos entonces causarle un daño al bebé. Muchas veces hablamos de esas asfixias perinatales, que el bebé no recibió oxígeno durante la labor de parto, y esto sucede cuando no tenemos una vigilancia estricta de esa paciente. Pero ¿cómo podemos tener una vigilancia estricta? Un médico por paciente. ¿Cómo vamos a tener a un solo médico con una sola paciente en una sala donde tenemos 30, 25 pacientes al mismo tiempo? Eso es en los hospitales, En sobre los todo. hospitales, claro está. Y en las clínicas, como También quiera, se en la da. clínica no es que disminuye el índice de cesárea, estamos al revés. En la clínica el índice de cesárea es más alto, Así es. Ahí es un negocio, dicen es por más ahí. alta. Se ve mucho el tema Económico. negocio, económico, pero también tenemos una población diferente, una población que está más educada, que busca más, que estudia más, y que muchas veces ellas mismas buscan información en sitios a veces donde no la deben de buscar. Se les da un poquito de miedo, uno las trata de sacar del miedo con algunas cosas que le pasan, que estudian, que buscan en internet, pero la primera indicación para un parto natural es que la paciente quiera parir. Tú no puedes violar el derecho de esa paciente querer dar a luz normal. Si la paciente no quiere parir normal, Pero lamentablemente no puedes ¿eso es en obligarla. este país? No, eso ¿Qué? es un derecho humano que le asiste a todo el mundo. ¿Y por qué en los países Sí, no, desarrollados pero dicen que las dejan ahí hasta que... Pero la paciente firma un consentimiento informado, la paciente lee todo un panfleto que se le da durante todo su chequeo prenatal, que les explica todo. Las pacientes, por ejemplo, en Estados Unidos van a una consulta que se llama psicoprofilaxis del parto, que con mucho orgullo en el hospital donde yo trabajo la tenemos. El Hospital Materno Dr. Reinaldo Ahí Almanzar. tenemos ese chequeo, esa consulta donde las pacientes hacen unos ejercicios, le dan aeróbicos, las enseñan a respirar, les explican, Me consta. exacto, les explican cómo es una labor de parto. Eso debería replicarlo en todos los En hospitales. los otros hospitales no lo tenemos, pero maternos. estamos trabajando para avanzar, estamos trabajando para poder incluir ese programa en todos los otros hospitales. Y todo muy bien lo sabemos, en los países desarrollados las pacientes se educan antes de salir embarazadas. Aquí no. Aquí no tenemos lamentablemente esa materia para poder ayudarlas, pero esas pacientes se educan, esas pacientes llegan sabiendo lo que es una labor de parto, llegan sabiendo lo que conlleva una labor de parto, que la mayoría de nosotras no sabemos lo que conlleva una labor de parto, lo que es normal y lo que no. Entonces, esa es la diferencia en los otros países, que a pesar de que ellas digan, no, hágame cesárea que yo no aguanto más, desde que el dolor se le pasa, no, ya yo sé que eso es normal, me voy a tranquilizar, Sí. no es lo mismo. La mortalidad materna en la República Dominicana es uno de los indicadores negativos que tenemos si nos comparamos con los países de la región y los países también desarrollados. ¿A qué entiende usted cuáles son los factores que generan que esto se dispare siempre? ¿Por qué mueren mujeres
que están en esa labor de parto. O sea, cuando se supone que tú vas a dar vida a un acto tan bonito, lo más maravilloso, dicen muchas mujeres, entonces que tú encuentres la muerte en ese proceso. ¿Qué es lo que realmente pasa? Si bien es sabido que en los países desarrollados, específicamente en Latinoamérica y el Caribe, la primera causa de muerte primero son las infecciones a través del parto, luego de un procedimiento, luego le sigue la preeclampsia o la hipertensión durante el embarazo y luego entonces le siguen los sangrados luego de que este ocurra. Volvemos al tema sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que estamos trabajando para mejorarlo, que estamos trabajando para poder tener un personal adecuado, para que podamos dar abasto a la población. Tenemos muchas pacientes que por desinformación dejan de ir a sus chequeos, tienen conocimiento de que tienen algún tipo de patología, pero entienden que no se deben de medicar. Tenemos un alto porcentaje de pacientes, aunque ustedes no lo crean, que a pesar de que nosotros le indicamos un medicamento, por ejemplo, para los niveles tensionales, para la presión, ellas mismas deciden por una mala información de un vecino, de un amigo, no te bebas eso, que la paciente embarazada no bebe medicamento para la presión. Entonces nos llegan complicadas, pacientes de otros tipos de campo, de zona aledaña, que no tienen acceso directo a un equipo de salud de un alto nivel, porque es como te digo, es un sistema de salud completo que estamos reformando, que estamos tratando de poner fuerte para evitar. Este año hemos reducido, si mal no recuerdo, un 2% en relación al año pasado de las muertes maternas y neonatales que tuvimos. Entonces ya para nosotros es un poquito más de logro para seguir avanzando, para seguir ayudando a esas mujeres que nos necesitan tanto. Doctora, se me ocurre otra vez preguntarle, y volviendo al tema de las cesáreas otra vez, ¿es cierto que la mujer que a las primerizas que le hacen cesárea en el segundo parto no puede hacerlo natural o viceversa? ¿Cuál es esa realidad? Sí podemos hacer un parto natural, vía vaginal, luego de una cesárea. Se tienen que cumplir ciertos parámetros para poder hacerse ese parto. Primero y el más importante, que casi ninguna de nuestras pacientes lo hacen, tener un periodo intergenésico largo. Periodo intergenésico es el tiempo que recurre entre un embarazo y otro. ¿Cuántos años aproximadamente? Por lo menos 2 años. Ok. Y a Oh, nosotras nos encanta tener los bebés uno al lado del otro para que criarlo todos Bueno, juntos. doctora, mi hermano y yo nos llevamos un año para ponerle ese ejemplo. Mi hermano y yo tenemos la misma edad por un mes. Oiga eso, en riesgo salió su mamá embarazada. Pero bueno, Totalmente, yo le digo, mami, pero falta de educación mami, sexual en ese mami. entonces. Sí, en ese entonces, exacto. Pero ese es el principal, el primero. Segundo, que la causa de la primera cesárea no se repite en la segunda. Quiere decir que si te realizaron una cesárea en tu primer embarazo porque tú no tuviste una labor de parto adecuada o que tú tuviste un problema con el bebé o que tú tuviste problemas de presión alta o de diabetes, que esa misma causa no se presente con el segundo embarazo. Tienen que ir haciendo una lista para que checklist. sepan que no es Ay. porque uno quiera. Otra cosa, que tu embarazo sea atendido en un hospital de tercer nivel, un hospital grande, que tenga banco de sangre, que tu tipo de sangre esté disponible en el hospital y que tengamos un equipo multidisciplinario, incluyendo una unidad de cuidado intensivo de tercer nivel. Entonces son muchas cosas que se juntan para tú poder darle labor de parto a ese tipo de pacientes. Doctora, embarazos en adolescentes. ¿Por qué jóvenes entre 13, vamos a explicarle eso a las muchachas, ¿verdad? Entre 13, 18 años sería, ¿verdad? Más o menos esa es la media. Esa es la media, exacto. No pueden quedar embarazadas en esa edad. A explicarle a esa muchacha por qué. ¿Cuáles son los riesgos exacto, gracias. que la tiene una palabra. muchachita De una muchachita al de esa salir edad en embarazada? quedar embarazada? Bueno, si vamos a los libros, sabemos que la adolescencia va desde la edad que tú más o menos mencionaste, algunos libros hablan hasta desde los 10 años hasta los 19 años, señores. Esa es la etapa en la que la paciente termina su desarrollo completo a nivel de sus órganos femeninos. Eso es lo primero. Segundo, imaginen ustedes que esas pacientes, al no tener un sistema reproductivo completo, desarrollado, del tamaño que necesita, lo primero que comienzan a presentar son amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. Esas pacientes se ha estudiado durante muchos años que son las principales en tener preeclampsia, niveles tensionales elevados. Uno ve a una paciente adolescente embarazada y ya uno se va orientando a que la paciente puede presentar los primeros niveles tensionales elevados, porque esas pacientes, al no tener cierto grado de educación, de orientación
aumentan de peso desmesuradamente. Entonces, esa es una de las principales causas para que la paciente presente niveles tensionales elevados, un aumento de peso desmesurado. Aunado al aumento de peso, ¿qué le sigue? La diabetes gestacional. Ay, ay, ay. Es que se me complican todas las pacientes Dios adolescentes. santo. Entonces, al no tener también Vayan anotando ahí las muchachitas. una pelvis no desarrollada, son muchachitas, son niñas, no Eso han correcto. terminado de desarrollar su cuerpo. Aumenta el índice de cesárea por esta razón, porque son pacientes que no están preparadas para poder tener una labor de parto, para que ese bebé cruce por el canal del parto. Entonces, es cuestión, siempre lo he dicho, y es mi razón principal, es cuestión de educación. Mientras no tengamos educación, vamos a seguir teniendo esos embarazos en adolescentes. Usted habló del aumento de peso y la preocupación de muchísimas mujeres luego que se convierten en madres es justamente volver a tener la silueta, recuperar la figura. Sí, Óyeme, yo sí. quiero verme bien. ¿Realmente es tan difícil volver a tener un peso similar al que se tenía antes del embarazo? ¿O es un asunto de herencia? ¿Es imposible? ¿Por qué unas sí lo logran y por qué otras no? No, no es imposible, no es imposible. Lo que pasa es que la dominicana, las latinas, creemos que tenemos que comer por dos cuando estamos embarazadas. Ay, Es sí. difícil después de que tú sales del embarazo el volver a un régimen alimenticio adecuado. ¿Por qué estamos educando mucho a la paciente en cuestión de que la alimentación, el ejercicio durante el embarazo es importante? Es por esta razón. Porque aparte de que nos predispone a que a la paciente se le suba la presión, le dé diabetes, tenga problemas para poder parir vaginalmente, porque el Sí. aumento de peso también nos That's it. disminuye la posibilidad de parir normal, ¿Oyeron? porque el bebé no puede bajar adecuadamente por toda esa grasa que nosotras entonces vamos a tener acá. Entonces, ahí está el problema. Nos ponemos a comer, la ansiedad nos mata. Pero es que dicen, es que yo tengo que comer porque es que tengo que darle Ay, comida pues al no, muchacho. pues no, pues tengo un bebé en la no. barriga. Todo- Dicen Un así. Un picapollito entero. A por las 12, ejemplo. a las 12 de la noche. Los Sí. antojitos de medianoche. Ay, señores, yo tengo pacientes que me dicen que han hecho salir al esposo a las 2 de la mañana a comprarle una yaroa. Desde- Ay, sí, yo conozco Ay, casos. Dios. ¿Tú, eso. a ti te hicieron eso? No, gracias a Dios Ah. no me hicieron eso, gracias mi a madre. Dios. Doctora, mira qué bueno que toca ese tema, los antojos. Ay, eso no ¿Es cierto eso de los antojos? No, eso Doctora, no no está. diga, doctora, no es- diga, ay, mira, ay, mira, ay, mira, ay. mira, mira. Doctora, Doctora, Doctora. pero yo conozco una Patricia, amiga. no me digas que tú eras de ellas. no, porque yo no sé, yo no, Ah, no- bueno, no tengo tú hijos. conoces Pero una. siempre se habla de Siempre mire, Señores, pero yo tuve 2 embarazos y nunca me dio. Nunca. Eso Doctora- no está científicamente probado. doctora, yo conozco una amiga, Doctora. a Paulina, dale su saludito. Yo conozco una amiga que tiene una marca ahí como que parece un chicharrón Ay. y dice ella Que fue que su mamá no que se su lo mamá comió. no se lo comió. Ay. Sí. ¿Cómo es eso, doctora? Ay, señores. ¿Y le nació su mancha ahí? No, eso no tiene nada que ver. Las Doctora, cuestiones pero- de manchas en la Ay, piel y Dios los mío. benditos tique antojos que la gente Sí. le ha cogido. Ay, el dominicano es terrible, señora. Una Porque pata hay de, Eso es ciertas manchas que no genético. una salen. pata de pollo en el antebrazo. Sí, exacto. Doctora, O sea, ¿tú te imaginas? Dije que me antojé de una patica de pollo que no me la comí. y no me la y le sale compraron. una Y me patita, salió y ahí. me salió. No, señores, lo que es ¿De qué forma esas... tendrá la yarúa? Un ejemplo. Será un embarre, una mancha así toda regada. No entiendo. No, pero eso es cuestión de genética, es cuestión de desarrollo a nivel de los melanocitos, que es las células que le dan color a la piel, ese color hermoso que nosotros tenemos. No tiene nada que ver con los antojos, porque eso de los antojos es algo que está instituido por la cabeza de la paciente, la psicología, que si tiene deseo de comer algo no me lo puedo negar porque estoy embarazada. No, muchas veces sí tenemos que parar a las embarazadas. Yo no puedo tener una embarazada que se me esté parando a las 3 de la mañana a comer a la nevera todo lo que encuentra, porque en cada chequeo me va a aumentar 10 libras y eso entonces complica el embarazo. Señores, sáquense de la cabeza todos los antojos, por favor. O antójense de una barrita de zanahoria o de apio, ¿a qué no se antojan de eso? Doctor, ese antojo no da. Doctor, Ve. ese antojo no. Ah, ese es el problema. Doctora, consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso del embarazo. Proscrito, totalmente. Un traguito, No. un vasito de No, no, Ni cerveza. una cervecita, no. ni una cervecita. Nosotros hicimos un post en mis redes y también hicimos una nota de prensa en el que hablábamos del síndrome de alcohólico fetal, que fue hace poco el día que se conmemora ese síndrome. Señores, todavía a la fecha nosotros no sabemos qué cantidad de alcohol es seguro para cada mujer embarazada, no lo sabemos. Ok. Entonces, al no saberlo, nosotros no podemos decirte, no, te puedes beber una coronita que no tiene alcohol casi, no.
¿Sabes por qué? Porque luego si tu bebé cuando nace, que ahí es donde vienen los problemas, luego viene el problema del aprendizaje, que tu niño no aprende a la misma velocidad que aprenden sus amiguitos, que no crece a la misma velocidad que el vecino del lado. Todo eso, si tú haces una investigación en la historia clínica prenatal, se desarrolla inmediatamente después de que tú te tomaste una copita de vino durante el embarazo, Concho. una cervecita, que saliste donde unos amigos y te dijeron, no, 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 ven, tómate una cosita, que eso no te va a hacer nada. No, todavía no tenemos un nivel de alcohol estudiado que nos diga, a partir de aquí se produce ese síndrome, a partir de acá tu bebé comienza a tener problemas. Doctora, también hay madres que por cosas de la vida, lamentablemente, están contagiadas de VIH, SIDA. Ujú. ¿Tiene la República Dominicana, no sé, los métodos, mecanismos, tecnologías, herramientas para evitar que una vez nazca ese niño no se infecte del virus, de Claro la que enfermedad? sí, claro que sí. Nosotros tenemos un muy buen programa contra el VIH y con las medicaciones que se le dan a las embarazadas. Tienes que saber que si estás embarazada y tienes VIH, sí puedes medicarte. Tenemos medicamentos específicos que sí se le dan a las embarazadas y que disminuye casi a un 99% el contagio hacia tu bebé. Lo importante, ¿sabes qué es, Patricia? El tener el chequeo prenatal adecuado. Si tú vas desde tu primer trimestre, las primeras 12 semanas del embarazo, se te hace una cantidad de analíticas que dentro de estas está el VIH. Inmediatamente se reconoce a una paciente, se le envía hacia un programa que nosotros tenemos que se llama Reducción Nacional de la Transmisión Vertical. Inmediatamente ponemos a esa paciente en ese programa, se le dan los medicamentos, se les dan periódicamente, la paciente no tiene que ir a ninguna farmacia, el gobierno asume esa medicación, se le da durante todo el embarazo. No, todavía en nuestro país no tenemos protocolizado el realizar parto vía vaginal a estas pacientes para disminuir la cantidad de tiempo que quedan expuestos hacia las secreciones de la propia madre, pero se le hace operación vía cesárea con todo el protocolo que tenemos a nivel institucional. Inmediatamente el bebé nace, también se le hace su prueba y se le da una medicación específica al bebé. Nosotros tenemos un alto índice de bebés sanos, hijos de madre con VIH, que no están Que no están contagiados, contagiados. para nada, bebés que hacen su vida normal. Punto importante, se le proscribe la lactancia materna, se les da la leche a esas pacientes, ¿eh? El gobierno les da el programa, se los da, solamente tienen que ir, yo soy del programa y ya mi amor, toma tu leche, se le da su leche para que la madre no tenga tampoco que llevar ese peso luego de tener que comprar algún tipo de fórmula para darle a ese bebé. Bueno, doctora, de verdad que Muchas ha explicaciones sido interesantes, ¿eh? sí, bastante orientadora su participación aquí en Despierta RD. La doctora Elizabeth Cruzeta, ella es ginecobstetra, ¿verdad que sí? Sí. Y señores, este programa ha llegado a su final, lamentable. Óyeme, pero pasó rapidísimo, porque Rapidísimo, yo iba a óyeme. seguir preguntando y me No, y dijeron que yo. no, que ya, que no. Ay, mi madre. Tenemos que hacer otra cita para que Sí, sigamos hablando de todo eso. Definitivamente, de verdad que gracias por estar acá y llegó tempranito y eso dice mucho de usted. Y a los amigos televidentes les agradecemos muchísimo esta sintonía durante estas 2 horas. Les invitamos siempre que sigan en sintonía con Sí, toda la programación de Telecentro Canal 13, Julio Caraballo. Y Patricia Hoy es Pérez viernes. Escudero, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¡Feliz fin de semana! ¿Será? Hasta Hasta la el lunes. próxima.